El objetivo de esta guía es conocer acerca de la estructura básica de la célula y las funciones de sus componentes, específicamente en el de la membrana celular o plasmática. Para poder entender eh, este componente, habría que entender en primera medida que pueden haber tres tipos de membrana. Una membrana impermeable, que es en las que no puede atravesar ni el soluto ni el solvente. Una membrana permeable, que es la que permite el paso de todas las sustancias, es decir, los solventes y los solutos pueden atravesarla sin ningún problema, lo que nos muestra que los poros pues son bastante amplios. En la membrana impermeable pues los poros no existen, de tal manera que no puede atravesar nada, y cuando ya miramos la membrana semipermeable pues va a tener una permeabilidad selectiva que tiene que ver con lo que puede atravesarlo, es decir, con el tamaño y con la polaridad de las sustancias que quieran ingresar. Este concepto es importante para tener en cuenta que las células de nuestro cuerpo son membranas semipermeables, eso no lo podemos olvidar para lo que viene. Cuando hablamos de la membrana plasmática, este sería como un gráfico de la membrana plasmática, y aquí afuera estaríamos viendo, es decir, reconocemos que esta parte de acá sería el medio extracelular, lo que está dentro de la célula sería el medio intracelular, y vamos a ver entonces los componentes de la membrana. Vemos entonces que la membrana está formada por unos elementos que se conocen como fosfolípidos, que en este caso están representados con un círculo y dos palitos, y ese fosfolípido a su vez va a estar dividido en cabezas que las vamos a conocer como hidrofílicas, ahorita explicaremos eh, qué significa eso, y colas hidrofóbicas. Adicional a eso vamos a ver aquí en la parte de arriba unos receptores de membrana, y esos receptores de membrana pues ustedes lo están viendo que hay también de dos tipos que los vamos a conocer como glicolípidos y glicoproteínas, dependiendo si es la unión de un carbohidrato con un lípido, que se llamaría glicolípido, o si es un carbohidrato con una proteína, que sería una glicoproteína. Adicional a eso, también podemos ver entonces que hay dos tipos de proteína, estas que están acá, que las podemos llamar proteínas integrales o también proteínas transportadoras, y esta que está aquí a este lado, que sería una proteína periférica. Y colesterol, que lo estamos viendo aquí, este colesterol tiene dos funciones importantes. Uno, la de no dejar que las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos se vuelvan rígidas. Esto le da movilidad a la membrana, y, eh, y sí, es básicamente eso, que su función es evitar que las colas se compacten y vuelvan rígida la membrana. Es básicamente la tarea que tienen los colesteroles metidos dentro de la membrana plasmática. Y por supuesto hay unos elementos importantes que son los poros, que van a quedar entre la unión de los fosfolípidos. Es claro que esta membrana es dinámica, no es una membrana estática ni rígida, sino que se está moviendo, como lo veíamos ahí con la función del colesterol. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las funciones de la membrana, podemos nombrar tres. La primera es regular el tránsito intra y extracelular. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente lo que quiere decir es que la membrana, como dijimos ahorita, pues tiene unos poros colocados aquí, y esos poros pues van a permitir la entrada de sustancias que quepan por los poros, por tanto van a ser partículas muy pequeñas, o sea que esa es un lugar por donde pueden entrar, es por los poros. Otro lugar podría ser aquí por las proteínas transportadoras, y otro lugar por donde podrían entrar es a través de los receptores de membrana, que también permitirían el ingreso de sustancias al interior de la célula. Pero así como hablamos de que pueden ingresar, pues también la célula debe sacar los desechos de algunas sustancias que no le sirven o que necesita regular con el exterior. Por tanto, no solamente funciona entrando, sino que esas flechas también tendrían el otro sentido, excepto los receptores. No estamos hablando aquí del caso de las proteínas transportadoras, que también tendrían para afuera, y el caso de los poros, que también funcionarían para afuera.
Eso para el tema de regular el tránsito intra y extracelular. Cuando hablamos de mantener el medio interno de la célula, estamos hablando de también o sea, esta función se une mucho con el de regular el tránsito intra y extracelular. Como decíamos ahorita, mantener el medio interno de la célula implica sacar los desechos. Por tanto, para eso necesitamos utilizar las proteínas transportadoras para sacar los desechos o para regular sustancias que se crean en suficiente cantidad dentro de la célula y necesitamos que se regule con el exterior de la célula. Y la otra función es la de delimitar. Como ustedes se dan cuenta, esta membrana, este dibujo acá sería la representación de esta lineecita. Nosotros normalmente hacemos una línea, pero ya nos estamos dando cuenta entonces que hay una serie de elementos dentro de la membrana que es lo que nos permite delimitar, proteger el interior celular, es decir, la protección del citoplasma y la protección del núcleo. Cuando nosotros hablamos de la membrana celular, pues podemos utilizar el término también bicapa lipídica. Y ese término se utiliza básicamente porque son dos capas de lípidos. Ustedes lo están viendo aquí, por eso la palabra bi significa dos capas de lípidos. En este caso, dos capas, aquí lo estamos viendo. Estas dos capas se van a formar aquí justamente por estas colas hidrofóbicas, y esa cola hidrofóbica pues básicamente lo que nos está diciendo es que rechazan el agua, ¿no? Como es fóbica, viene de miedo, ¿cierto? De temor. En este caso pues lo que está diciendo, y la palabra hidro, que es agua, lo que quiere decir que no se mezclan estas colas con el agua, es decir, el agua no podría atravesar por ahí porque no se permitiría. Y la otra estructura del fosfolípido es la cabeza, que va a ser una cabeza hidrofílica, que como su nombre lo dice, hidro es agua y fílica es que tiene relación, o que sí puede tener una relación con el agua sin ningún problema. Entonces, esa característica del fosfolípido, en la que su cabeza es hidrofílica y su cola es hidrofóbica, es lo que la denomina o le da la denominación de molécula anfipática. Es decir, que tiene dos funcionamientos, el que ya vimos en la cabeza y el que escuchamos también en la parte de la cola, es decir, lo hidrofílico y lo hidrofóbico. Adicional a eso, pues seguimos viendo lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. El medio intracelular estaría en la parte, pues es lo que está dentro, y el medio acuoso extracelular es lo que está fuera de la célula. Cuando nosotros ya hablamos entonces de la proteína integral o la proteína transportadora, ya hablamos de la proteína periférica, ya hablamos de el papel de evitar que las colas se compacten y vuelvan rígidas en la membrana, el papel que le corresponde aquí al colesterol dentro de la membrana, pero no hemos hablado de los glicolípidos y las glicoproteínas. En este caso vamos a darnos cuenta que tienen unas funciones de receptores de membrana, es decir, van a tener la función de proteger, por ejemplo, en el caso de las glicoproteínas, pues van a tener la función de inmunidad a la infección, es decir, permite al sistema inmunitario reconocer y atacar selectivamente a organismos extraños. Entonces estos van a ser receptores de membrana que van a estar colocados de esa manera, y pues van a permitir que estos receptores sean capaces de reconocer secuencias específicas de oligosacáridos, de tal manera que se hace un reconocimiento de las sustancias que van a ingresar a la célula. Entonces tienen una función básicamente de receptores de membrana. O sea que aquí ya entonces podemos dejar claro dos conceptos: el de por qué se le denomina bicapa lipídica, el de molécula anfipática, y la relación entonces de los receptores de membrana para la protección de la célula. Esas glicoproteínas ya habíamos dicho anteriormente que es la unión de esas proteínas periféricas con carbohidratos, y los glicolípidos pues van a ser la unión de carbohidratos con los lípidos en este caso.
Cuando hablamos de las propiedades de la membrana celular, pues estamos hablando que hay 4 propiedades que son importantes. La primera, la de selectividad, que como ya dijimos en un principio, eh, está relacionada con lo que entra y con lo que sale de la célula. Es decir, ¿por qué se habla de selectividad? Porque ya explicamos anteriormente que los poros son muy pequeños y que esos poros pues no van a permitir el paso de sustancias grandes. Si se requiere pasar una sustancia un poco más grande, tendrá que utilizar la proteína transportadora o proteína integral para atravesar, y otras sustancias pues tendrán el uso de los receptores de membrana para el ingreso a las células. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de que esta membrana es la responsable de la relación con las células vecinas, pues contiene receptores que reconocen señales externas y transmiten esta información al citoplasma y al núcleo. Es decir, volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente, a la relación que hay entre selectividad y comunicación. La otra que existe es la de protección, que ya pues lo habíamos explicado anteriormente, pero que cumple dos funciones. Una como forma, como barrera de protección eh, de la célula, y otra que tiene que ver con la protección pero de sustancias que le puedan causar daño, como sustancias nocivas u organismos patógenos, o como nos está ocurriendo en este momento con los virus. Entonces ese es un papel de protección. Eh, la otra propiedad importante de la membrana es la de la estructura, y esa estructura está determinada por la forma de la célula. Es decir, la forma de la célula está determinada más bien por la membrana celular, la matriz extracelular, que es lo que está por fuera, y el citoesqueleto, que es lo que está por dentro de la célula. Eso le va a dar entonces eh, esa propiedad de estructura, que es lo que hemos visto. Con esto, básicamente lo que estamos diciendo entonces es que todas las células son sistemas formados por diferentes componentes, y los 3 componentes básicos de las células van a ser entonces la membrana plasmática, que es la que acabamos de ver, el núcleo y los organelos embebidos en el citoplasma. Con esto esperamos entonces haber cumplido con el objetivo programado al